El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Verso 16 hasta el verso 21. Zacarías. Bien, dice la palabra de Dios, atentos, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Para eso vamos a ver la adoración en el pasado, la adoración en el presente, y veremos entonces la adoración en el futuro. En primer lugar, la adoración en el pasado. Tengamos en cuenta algo. ¿Qué es adorar? Adorar es reconocer en humillación la exaltación y la soberanía de Dios. Hay formas para reconocer la soberanía de Dios. Hay un vocablo que significa o tiene mucho que ver con la acción que hacen los perros cuando llegan a los pies del amo y le lamen los pies al amo. Esa acción se llama de la misma forma que nosotros nos referimos, que nosotros usamos para referirnos a la adoración a Dios. Hay algunas actitudes físicas que tienen que ver con adoración. Por ejemplo, postrarse delante de Dios. Aprendimos algún tiempo lo que significa postrarse, ¿verdad? Acostarse boca abajo. Hay formas. Arrodillarse es una. Y postrarse es otra. Completamente acostada la persona boca abajo, con las manos así, delante del Señor. Eso es adorar. Nosotros somos adoradores. Hemos nacido con la capacidad innata de adorar. Somos adoradores innatos. Vamos a ver con qué podemos comparar la acción de adorar. ¿Quién le enseña al bebé a respirar en el momento en que nace? Nadie. Él nace con esa capacidad de respirar. Si el bebé no respirara en el momento en que nace, se ahogaría. Pero fíjense que él no respira en el vientre, pero después que sale, él empieza a respirar. Y hay otras acciones más que el bebé realiza de manera mecánica, porque ya nace con esa capacidad. Piense, entienda que para nosotros adorar es lo mismo que respirar. Eso quiere decir que todos nosotros necesitamos a alguien a quien adorar, porque necesitamos adorar de la misma manera como necesitamos respirar. ¿Entendimos la definición? Es más, aún de manera inconsciente estamos expresando adoración. De manera, aún dormidos, estamos respirando. Bueno, de la misma forma estamos expresando adoración. ¿Cuál es el problema del hombre con respecto a la adoración? ¿Quién es el motivo de su adoración?
Ese es el problema de la humanidad. ¿Quién es el motivo? Ahora, si nos preguntamos, yo les pregunto, ¿cuál es la persona? ¿Quién es el motivo de tu adoración? ¿Qué respondes? Entonces tenemos que ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de la adoración. La adoración tiene 3 tiempos en la Biblia. Adoración en el pasado, adoración hoy y adoración en el futuro. Nosotros somos adoradores no porque aprendemos a cantar. Somos adoradores porque Dios nos hizo con la capacidad de adorarle solo a Él. Cuando el hombre cambia cualquier actividad, cualquier cosa que tenga que ver con Dios, la cambia por algo que le beneficia solo a Él o a alguien más, entonces el centro de su adoración no es Dios, el Dios creador del cielo. El centro de su adoración es esa otra cosa, que puede ser una persona, un objeto, un trabajo. Quiero decir entonces que necesitamos saber mucho más del tema, sin perder Zacarías, capítulo 14. Vamos a ver un momento, un pasaje que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios, para que entendamos mejor. Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento es el cuarto de estos evangelios. El Señor, hablando de la adoración, y más que todo de los adoradores, dice lo siguiente. Verso 22, en adelante. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cómo puede ser eso? Vosotros adoráis, ustedes adoran lo que no saben. Si entendimos la frase, ¿cómo puede una persona adorar algo que no sabe, algo que no conoce? Así es. Yo no sabía que yo adoraba ídolos. Antes de entregar mi vida al Señor, yo adoraba ídolos. Pero yo decía, sí, hermano, pero yo decía en mi corazón, no, en mi corazón el tener un Dios. Pero con mis hechos hacía todo lo contrario. Adoraba a las personas que cantaban la música, las canciones que a mí me gustaban. Adoraba a otros dioses, pero yo no sabía. De igual manera, cualquier persona que usted entreviste le va a decir, no, para mí no tuvieron Dios, pero están haciendo todo lo opuesto a lo que están diciendo con la boca. Así que Jesús le está diciendo aquí a la mujer samaritana que era una adoradora, igual que todos, pero que estaba adorando el objeto equivocado. O sea, usted igual adora. ¿En qué radica el problema de algunos? En que no están dirigiendo la adoración al Dios creador, sino a otra cosa. Tu corazón tiene un trono, una silla especial. Y si en ese trono no está sentado, entronado el Señor, otro está sentado ahí. Adorar es entregar la vida, el alma, las fuerzas. Sí, Señor. Adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Aquello que abarque mi mente, mis fuerzas, mi alma, ese es el objeto de mi adoración. Creo que hemos entendido, ¿verdad? A veces eso pasa con las madres cuando adoran a un hijo. O tal vez se adora a un novio, una novia, un esposo o una esposa. ¿Ve? Se adora el trabajo, se adora una casa, cualquier otra cosa. Ese es el problema. Entonces, ¿qué somos nosotros de nacimiento? ¿Qué somos? Adoradores. Somos adoradores. ¿Qué adora usted? ¿Quién se lleva sus fuerzas? ¿Quién se lleva su concentración? Sus pensamientos giran en torno a qué. Oiga, es cierto que a 5 personas le han dado un infarto. Hermano, un comentarista en Egipto, no sé quién me dio gol, y en pleno comentario seguro le dio un infarto. Le aseguro que por adorar al Señor no le va a dar infarto. Al contrario, va a recibir vida. Pero eso dice mucho. Yo no creo que el fútbol sea pecado, hermano. Pero si el fútbol me desvela, esto es con todos los hermanos.
empresas que modifican el horario de entrada. Señor, oiga, ponen pantallas en cualquier lugar con sonido alto. Ahora que jugó Colombia y ganó, imagínese el escándalo. Por lo tanto, mi hermano, después de tomar esto los caballeros, qué bueno que Colombia gane. Pero hermano, ya ganó, está bien. Bueno, hay que reflexionar más en eso. Así que, ya que somos adoradores, vamos a conocer 3 tiempos de la adoración que Dios ha puesto para el hombre. Hablemos de la adoración en el pasado. La adoración en el pasado. En el pasado, la adoración estaba restringida a un lugar, a un número de personas y a una forma. La gente en el tiempo del Antiguo Testamento no podía en su casa sentarse y decir, quiero adorar al Señor, voy a cantar. Eso no valía. La adoración era algo tan delicado que incluso una persona que lo hacía de manera inadecuada podía morir en el momento. A eso le llamó el Señor fuego extraño. Ofrecer una adoración rara, fuego extraño. En el libro de Levítico, capítulo 10, está la historia de 2 hijos de Aarón. Tenían la vestimenta, tenían el llamado, pero no pusieron en los incensarios del fuego que Dios había encendido en el altar, sino que habían puesto otro fuego y así entraron al lugar santísimo en nombre de todo el pueblo. Dios los mató instantáneamente. Puede mirarlo en su casa. Levítico capítulo 10. Qué tremendo. Por dar un ejemplo, Dios le ordenó a Moisés que la vestimenta del sacerdote llevara unas campanillas para que mientras el sacerdote entraba al lugar santísimo en representación de todo el pueblo, mientras él se movía el incensario, movía la mano, se movían sus vestiduras, así que las campanitas sonaban. Y todos afuera se daban cuenta que el sacerdote estaba vivo. Y que si estaba vivo era porque Dios había aceptado el sacrificio. Pero si el sacerdote no era aceptado por Dios, Dios lo mataba allí. Entonces, me imagino que la primera vez que Dios mató a un sacerdote en el lugar santísimo, y todos afuera se dieron cuenta, dejaron de sonar las campanas. El Señor lo mató. El dilema era, ¿y ahora cómo lo sacamos? ¿Qué hicieron de ahí en adelante? Lo amarraban de la pierna. Así que el sacerdote entraba con las campanillas, iban sonando las campanillas. Era muy fácil moverse, sonar, pero además ellos se idearon la forma de sacarlo en casa. Si escuchaban que caía el golpe, dejaban de sonar las campanillas, alaban. Salida de emergencia, sí señor. En esa época, para adorar al Señor se necesitaba un número de personas. Entre otras cosas, había un lugar, el templo. Y el templo quedaba lejos de muchos lugares. ¿Cuántas veces tenía que ir el varón a adorar al Señor local? Verso 23. Desde el 22 vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero, dice el Señor, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a repetir esas 2 palabras. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ese es el verso 22. Muy bien. Entendamos el versículo. El Señor está hablando con una mujer que tiene una concepción de lo que es la adoración. La adoración necesita un lugar para ella. La adoración necesita una vestimenta.
La adoración necesita un número de personas. La adoración necesita un sacrificio. Y Jesús le dice, samaritana, mira, viene el momento. La palabra ahora es momento. Un momento corto. Pero es un momento corto delante de los ojos de Dios. No para nosotros. Jesús le dice, viene la hora. Viene el momento cuando los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no va a importar ni la vestimenta, ni el lugar, ni la cantidad de personas. Ya no va a importar cómo es el lugar, si es un templo, si es una bodega, si es una casa, si es un parque, ya no importa. Nuevamente, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Verso 24, Dios es espíritu y es necesario que los que adoran, le adoren en espíritu. Eso no quiere decir que ahora vamos a venir a echar fiestas aquí. Eso no quiere decir que ahora vamos a cantar como sea. Eso no quiere decir que ahora, como puedo hacerlo yo solo, lo voy a quedar en la casa. No, eso no es lo que quiere decir. Porque también dice el Señor que no debemos dejar de congregarnos. En aquel entonces, eso era prioritario. Si eso no lo había, no había culto. En este tiempo, eso no es lo prioritario. Lo prioritario que es adorarle en espíritu. ¿Qué significa adorar en espíritu? Significa adorar solamente a aquellos que han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo espiritualmente no pueden adorar al Señor. Decimos amén. En el mundo adoran y tienen su forma de adorar. Tienen sus altares. Este es un altar para Dios. Ahora mismo este es un altar para Dios. De pronto este lugar más adelante se convierte en una cosa si el Señor nos lleva para otro lugar. Porque no es el lugar lo que importa. Es que nosotros lo hagamos espiritualmente. Por lo tanto, eso es secundario. Usted va a saber de lugares donde a la persona que dirige la alabanza no le permiten cantar si no tiene cierto uniforme obligatorio. No le permiten cantar si no tiene el blower hecho. No le permiten ministrar. El otro extremo es pensar que Dios recibe todo. Entonces no se ensaya, no se prepara el lugar, no hay corazón dispuesto para adorar al Señor. ¿Sí? Mire, Shakira es una sacerdotisa para que adoren a lo que no es Dios. Doy el ejemplo de ella porque de ella me acuerdo ahora, pero todo aquel que le canta al opuesto es un sacerdote que guía a la multitud a adorar al opuesto. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Es absurdo. No sé qué otra palabra usar. Que un cristiano oiga música mundana y cante música mundana. Ese tablero que está allá adelante es un altar de adoración, pero no al Dios del cielo. Usted sabe a quién. Ahora, trate de traerse un miembro de ese tablero allá, cuando ese tablero está en su culto. Tráigalo para acá. ¿Cómo se sentirá? Lo soporto. Ahora, si usted está consagrado al Señor, va y siéntese un momento allá. Si estamos entendiendo, en este mundo, todo el mundo es adorador, pero a quién se adora es la diferencia. Por lo tanto, nosotros lo hacemos así. Hoy, lo importante es que usted tenga un corazón dispuesto. Pero hay muchos adoradores del Señor, del Creador, que no están haciendo su papel de adorador como debe ser. Adorar a Dios no es solamente cantar, mi hermano, testificar, dar buen testimonio allá afuera. Y se está fallando mucho en eso. Entonces, ¿qué es lo prioritario en este tiempo? Adorar en espíritu. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? El nuevo nacimiento se nota porque ha habido un cambio. Si no hay un cambio, no ha habido nuevo nacimiento. Lo segundo que dice aquí el Señor Jesús es que hay que adorar en espíritu y en sinceridad.
sinceridad. Es muy fácil, como lo que más entendemos para adorar es cantar. Llegar y la hermana, el hermano que está al frente. Ahora, hermano, ¿qué hacemos? Y nos disponemos. Pero por fuera hay una apariencia. Hay gente que levanta las manos y ese hermano se está metido. Y de pronto suena el celular. Ya, se rompió, ya, de nada. El celular lo sacó de labios, de boca. Pero su corazón está lejos de mí. El culto hipócrita. Y es tremendo que hay lugares donde todos, desde el que dirige hasta el último, son hipócritas. ¿A quién engañan? Haciendo creer que son grandes adoradores. ¿Usted cree que a Dios se le puede engañar? Hay gente que actúa para que el que está aquí los deje quietos. ¿A quién engaña? ¿Para quién es el culto? ¿Para quién es? Para el Señor. ¿Y por qué le actúa al que está acá? ¿Por qué actúa delante de nosotros? Sea quien sea. Porque es hipócrita. No es sincero. Un paréntesis aquí. La palabra hipócrita que usa el Señor, por cierto, la usa 7 veces en el capítulo 23 de Mateo. Es la traducción del vocablo. El vocablo significa actuar, actor, actriz. En la época de Jesús había una ciudad, Sépolis, tenía un teatro que era bastante concurrido. ¿Qué había en ese teatro? Obras. Entonces, cuando venía un actor, se ponía una máscara, ¿okay? Y decía su repertorio, pero antes de él salir, alguien tomaba una trompeta. Y salía el actor, la actriz con su máscara puesta. Esas eran las películas de antes. El cine de antes era eso. A lo mejor hasta Jesús iría allá, no sé, tal vez, a ver alguna obra de teatro. Por eso el Señor dice, cuando vayas a dar tu ofrenda, no toques trompeta, como los hipócritas. Ahora cambia la palabra hipócritas por la palabra actores. Cuando vayas a dar tu ofrenda, no hagas como los, o sea que no son los actores del cine y de la televisión, son los actores de la iglesia los que el Señor condena. Y qué buenos actores son. Señor, tú eres mi vida. ¿El celular tiene frente? ¿Por dónde iba? Señor. Yo he visto a algunos. ¿A quién engañan? O sea, ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos más. Ahora la danza se ha hecho parte del espectáculo. Y mientras los que danzan exhiben sus dotes de baile, los que están cantando están. Y si alguien se le alza la falda, esa es la adoración en muchas iglesias. ¿Usted sabe con qué compara el Señor ese culto? Con vómito. ¿Quiere verlo? Isaías capítulo 1. Y dice el Señor, estoy hastiado. De una forma barranquillera sería, estoy harto. Oseas capítulo 1, Jeremías capítulo 7, uy hermano. Mire, en el libro del profeta Oseas, Malaquías dice, el estiércol de vuestros sacrificios los voy a tirar en su cara. Son frases fuertes. Oseas dice, como mesa de vómito. Me parecen vuestros cultos, vuestras celebraciones. O sea, no es cualquier cosa. Venir acá, pararse y hacer un show para Dios. Es muy abominable. Es muy sucio. Yo había pensado, vamos a poner las sillas así, o así, porque parece que hay más espacio. Y ponemos el púlpito allá, donde está el aviso. O lo hemos hecho ya como 2 o 3 veces. Pero le dije a mi esposo, no. Porque la ventana está allá atrás.
en las espaldas de ustedes. Y se distraen con la ventana estando en la espalda. Si la ventana está del lado, me los imagino. Así que recuerdo ahora la famosa catedral de cristal en Los Ángeles. El pastor, que tenía todo el dinero del mundo para hacer un templo, hizo una encuesta y le dijo a toda la comunidad: ¿cómo les gustaría el templo donde adorar al Dios eterno, al Dios grande, el creador, al rico? ¿Saben qué le dijeron ellos? Que podamos ver a la calle durante la predicación, durante el culto, que podamos ver a la calle. Por eso fue que hizo el templo de cristal. Las paredes no son así, son de vidrio. Así que en el momento en que se aburren del predicador, se orean un poquito la vista, pero ellos están adorando al Señor. Entonces, la adoración tiene que ser primero en espíritu. Segundo, es que una persona, para poder ser sincero cuando alaba al Señor, tiene que haber nacido de nuevo. Si no, necesita una imagen y tocar la imagen y ponerle letras a la imagen. Porque el hombre es un adorador. Vamos a ver ahora la adoración en el futuro. La adoración en el futuro es de la siguiente manera. Verso 17, Zacarías capítulo 14. Vamos a leer el 16 y el 17. Resulta, antes de que leamos esos dos versículos, al mundo viene un tiempo de gran tribulación. La Biblia lo dice. De toda la humanidad que puebla el planeta, solo quedará una tercera parte. Quiere decir que 2/3 partes morirán. Hay una serie de juicios que Dios va a desatar en ese tiempo. No importa lo que digan otros profetas, maestros, lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Y así como está, se va a cumplir. Después de la gran tribulación, el Señor llega en su segunda venida. Esa es la segunda venida de la que habla la Biblia, que todo ojo le verá. Cuando Él llegue, Él va a establecer su trono de mando, de gobierno mundial en Jerusalén. No es espiritual. Usted, bueno, nosotros no estaremos allí en esta condición, ya estaremos en cuerpo glorificado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted no se puede perder eso. Tendremos un cuerpo semejante al que Jesús tuvo cuando resucitó, o tiene, porque resucitó. Pero la gente que haya quedado viva de la gran tribulación tiene la obligación de adorar al Señor. A ver, de ese tercio de gente que va a quedar viva, que va a lograr pasar del tiempo de gran tribulación al tiempo del reino milenial, que es lo que viene después de la gran tribulación. ¿Qué viene después de la gran tribulación? El reino milenial. Toda esa gente que va a sobrevivir del tiempo de gran tribulación y que van a pasar al reino milenial, tienen que adorar al Rey. No es opción, es obligación. Vamos a ver. Todos, verso 16. Aquí lo tenemos. Véanlo ahí en su Biblia, esto es para nosotros que no tiene Biblia. Todos los que sobrevivieren. ¿De quién? De las naciones. Es que, hermano, a ver, un paréntesis ahí. Todas las naciones van a ir en contra de Israel, para destruir a Israel. Quieren hacer hoy, pero no han podido. Cuando ya estén a punto de destruir a Israel, ¿qué pasa? Aparece el Señor para salvar a su pueblo. Van a hacer daño, pero no van a destruir a Israel. Eso es imposible. El Señor dijo que no podría ser. Toda la gente que sobreviva de ese caos mundial de las naciones que vinieron contra Jerusalén son tenidos. Subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Dónde? En Jerusalén. Toda esta gente tiene que ir a Jerusalén. ¿Desde dónde iba? A adorar al Señor Jesús. ¿Eso lo tenemos claro? Eso es profecía no cumplir. Se va a cumplir.
Póngase a pensar que en este tiempo, cuando debe venir al culto, tuviéramos que ir lejos a Jerusalén. ¿Cuántos de aquí podrían? Usted podría, hermano, ir a San Andrés, ahí por allá. Sí podría. 3 veces al año. Ahora, trate de transportarse. Piense. Es que no es si puede. Es que tiene que ir. ¿Lo leemos otra vez? A ver. Todos los que sobrevivieren, los que queden de las naciones que vivieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey por los ejércitos y celebrar la fiesta de los esa fiesta que muchos hoy no quieren celebrar. Y acontecerá que los de las familias de la tierra, que no subieren. Yo pienso que al principio habrá bastante muerte. Que no subieren a adorar. No es hacer actos de presencia. A adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. Decir no vendrá sobre ellos la lluvia es condenarnos a muerte. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 66. Tenemos que mejorar la forma como nos acercamos a Dios. El hecho de que usted no lo vea con sus ojos físicos no quiere decir que él no esté supervisando. No quiere decir que él conozca su corazón. A ver, les pido el favor que en su casa lean todo el capítulo 66 de Isaías. Pero ahora vamos a leer el verso 23 y 24. 23 y 24. Isaías capítulo 66, verso 23 y 24. Miren cómo dice. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Resulta que ese pasaje, Isaías 66, es un pasaje apocalíptico. Hay muchos detalles que mencionar en ese capítulo. Pero lo que quiero resaltar es que aquellos que vayan a adorar al Rey, ¿justos o no? Cuando salgan de la adoración, ¿qué encontrarán? Si hoy el Señor hiciera eso. En ese tiempo, el diablo no estará. En ese tiempo, el Señor reinará desde Jerusalén. No sé si hemos comprendido. Para nosotros cambiar el culto es muy fácil. El culto es la forma en la que expresamos adoración de forma congregacional. Cuando nosotros no estamos en adoración en la iglesia, es porque no hemos tenido adoración al Señor en la casa. Porque lo que uno más anhela, después que ha tenido ese tiempo de adoración al Señor en la casa, es estar acá juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que no es, en el futuro no será una opción. Ahora, tendríamos que seguir hablando y ya se nos acabó el tiempo. ¿Por qué la adoración es así en ese tiempo? Básicamente porque el Señor reinará desde Jerusalén. De la misma manera, de la misma forma como usted sabe que hoy está el presidente de la República en la Casa de Nariño, igual, actuando. Ahora la pregunta es, ¿cómo me gusta a mí adorar al Señor? ¿A la fuerza? Yo creo que Dios ha obligado a muchos a que le busquen. Los ha mandado a la cárcel, los ha mandado al hospital, los ha dejado en la ruina total. Y así, en ese estado de ruina, de enfermedad, en ese estado es cuando han levantado sus ojos y han dicho, Señor, te adoro.
reconozco que tú eres Dios. Esa es la forma en la que Dios obliga hoy. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? ¿O sí tiene que ser así? No tiene que ser así. Que usted no llegue a los pies del Señor, porque el Señor casi lo ama. Aquí, a este grupo, a nuestro lugar de congregación, ha llegado gente que renunció al Señor, decidieron abandonarlo, y después buscaron cuando estaban postrados, mal, accidentados, estrellados. No tiene que ser así. Qué bonito buscar del Señor en acción de gracias. No porque es que si no lo hago el Señor me estrella. No, Dios es amor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.